Tiene la palabra el congresista Edwin Donaire. Gracias, señor presidente. Buenos días. Un saludo patriótico, señor premier, y a todo su gabinete y a todos los honorables congresistas. Señor presidente, no es pertinente, pero sí es justo y necesario que me dé la oportunidad antes de mi presentación. Por favor, podría poner el video. Aclarar, señor presidente, lo expresado el día de ayer por el presidente del Poder Judicial sobre mi persona, cuando acudió ayer al Congreso, y que el Congreso me estaría blindando, lo cual no es cierto, señor presidente. Señores congresistas, por favor, ya que su pedido está en curso, y como presidente del Poder Judicial debería conocer los detalles del proceso y no ser un mero tramitador de un pedido que podría contener graves omisiones y groseras falsedades. Señor presidente, muchos de mis colegas se han expresado negativamente sobre mi persona. Yo los perdono, pero creo que es por ignorancia, desconocimiento del caso. Por encima del levantamiento, señor presidente, prevalece la verdad y la justicia. Por ello solicito respetuosamente en forma pública una audiencia con el presidente del Poder Judicial a través de su investidura extensiva al fiscal de la Nación. Y aquí, frente a nuestro héroe Miguel Grau, quiero expresarles, honorables congresistas, a todos y cada uno de ustedes, mirándolos a los ojos, que soy un hombre honesto, como todos aquellos que me conocen, particularmente mis subordinados, soldados y seguidores, y no le tengo miedo a la cárcel, ni siquiera a la muerte, pero nadie puede doblegarse ni sucumbir ante la injusticia y la mentira y presiones de venga de donde venga. Invoco al Poder Judicial que se pronuncie con celeridad, imparcialidad y objetividad, que en la primera instancia considero se ha omitido groseramente durante 12 años. Voy a continuar, señor presidente. Señor presidente, este trabajo se ha hecho en la Comisión de Salud, en la cual agradezco a todos los participantes este trabajo, que por favor, señor premier, lástima que no esté la ministra de Salud, pase. Fíjese, señor presidente, cuál es nuestra situación en la parte de salud. Aquí tenemos un cuadro comparativo de indicadores de salud con respecto a otros países en América Latina. La mortalidad materna por cada 100.000 nacidos vivos, en el Perú 68. Fíjense, en Uruguay 15. Médicos por cada 1.000 habitantes, en el Perú 1.1, un médico por cada 1.000 habitantes. Fíjense cómo tiene Argentina, prácticamente 4, Uruguay 4. Señor presidente, camas de hospital por cada 10.000 habitantes, 15.7 en el Perú, la cantidad en Argentina 49, en Uruguay 27. El gasto total de salud, gastos, fíjese, del PBI, señor presidente, ¿cuánto gasta Argentina, Uruguay? El 8.6%. Ecuador 9.2% y nosotros 5.5%. Y ese 5.5% se ha reducido para el MINSA a 2.4%. La propuesta, por favor, señores congresistas, si este tema no se soluciona de salud, de verdad, todos los sectores que están pidiendo está por gusto. Siguiente. Señor presidente, aproximadamente el 30% de la población, acá está la fuente, es del Ministerio de Salud, yo no estoy inventando las cifras, 11 millones de peruanos no acceden a ningún tipo de servicios de salud. Siguiente. El déficit de infraestructura, señor presidente, el 21% de hospitales cuentan con lo mínimo necesario y el 79% serias deficiencias. Por lo tanto, se requieren 16.000 millones para cerrar esta brecha de recursos, sea en infraestructura, equipamiento, insumos, medicinas y recursos humanos.
El MINSA recomienda que un médico evalúe, señor presidente, señores congresistas, a 10 pacientes al día. ¿Sabe con estas insuficiencias? Para que concluya, por favor. Limitaciones de personal, ¿a cuántos tiene que atender un médico? A 30 pacientes. ¿Será buena la calidad de la consulta que hacen con esas cifras, señor presidente? Siguiente. Fíjense, ahora vamos a hacer una comparación entre lo mejor en América Latina y Haití. Cuba, desnutrición crónica no tiene, 0%. Perú, perdón, en el PBI, en Cuba el 10% asignan, el Perú el 2%. Congresista, ha utilizado 3 minutos en tiempos ajenos a la discusión de la ley de presupuesto. Vamos a darle 30 segundos para que concluya, por favor. Ya, anda al final. Ya, pasa. Al final, pasa. Señor presidente, es la propuesta del Ejecutivo que para el año 2021 se debe haber reducido la desnutrición al 19%. Si solamente un año han reducido solamente el 1.3%, ¿cómo se pretende que al 2021, por el bicentenario, el 60% de toda la población del Perú está sin futuro por la anemia, señor presidente? Y para terminar, siguiente. Segundos nomás, señor presidente, disculpe usted. Voy a hacer un cuadro comparativo de simular un desastre natural de Pisco con la situación de salud. En Pisco, en el terremoto, han salido heridos 1.366 y fallecidos 519. En ese año, ¿saben qué? En los nosocomios han pacientes hospitalizados 8.000. ¿Cuántos han muerto? 17.015. Entonces, es más importante, señor presidente, como propuesta acá, que se tiene que reestructurar por completo dándole la prioridad. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Edgar Ochoa. Presidente, me pide una interrupción el congresista Alcalá. Tiene la intervención congresista Alcalá. Gracias, señor presidente. Gracias, congresista Ochoa. Directamente, como dice, propuesta de disposiciones complementarias a incorporar en el proyecto de ley de presupuesto del sector público correspondiente al año 2019. Primer artículo. Exceptúase a pliego 028 de lo dispuesto en el artículo 6 de la presente ley a efectos de implementar en el año 2019 lo establecido en el acuerdo número 091-2017-2018/Mesa Congreso de la República y concretar su fortalecimiento y desarrollo institucional en el marco de lo previsto en la ley 3647. Para ello se autoriza a dicho pliego para diseñar y ejecutar los lineamientos de compensación, gestión de empleo y rendimiento, organización interna y programa de incentivos por retiro voluntario a fin de optimizar su política de gestión de recursos humanos y otras acciones afines, de acuerdo con los documentos de gestión y demás disposiciones que emita para tal fin. Adicionalmente, precísese que el pliego 028 se encuentra exonerado del artículo 9 de la presente ley y del artículo 2 del decreto de urgencia 038-2006. Los procedimientos, alcances y montos para la aplicación de las políticas, programas y lineamientos a que se refiere el párrafo anterior son autorizados por acuerdo de mesa directiva y se financian con cargo a su presupuesto institucional. Siguiente artículo. Precísase que en el marco de lo dispuesto en la 91ª disposición complementaria final de la ley 3693, el pliego 028 se encuentra exceptuado de la aplicación de las normas legales señaladas en el artículo 50 de la ley 3680, así como sus modificatorias, disposiciones reglamentarias y sustitutorias únicamente para los supuestos previstos en dicho artículo. Asimismo, a fin de garantizar la continuidad de los proyectos de inversión del pliego 028, se autoriza al Poder Ejecutivo para incorporar los créditos presupuestarios de la fuente de financiamiento de recursos ordinarios asignados para tal fin en el año fiscal 2018, no devengados al 31 de diciembre del mismo año. La incorporación se realiza hasta el 31 de marzo del año 2019 mediante decreto supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas, exceptuándose para ello de lo dispuesto en los artículos 18 y 20 del
el decreto legislativo 1276, decreto legislativo que aprueba el marco de la responsabilidad y transparencia fiscal del sector público no financiero y sus modificatorias. Para tal efecto, el pliego 028 debe emitir a la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas su solicitud de incorporación de recursos suscrita por su titular con el informe favorable del jefe de la Oficina de Presupuesto o el que haga a su vez. Gracias, señor presidente. Puede continuar, congresista Ochoa. Gracias, presidente. Por intermedio suyo al Premier y a su equipo de ministros. Presidente, ¿cómo poder aprobar un presupuesto cuando en realidad le estamos diciendo a la herramienta fundamental de la dinámica del Estado, que son los trabajadores públicos, le estamos diciendo: contigo no puedo conversar, contigo no me puedo sentar a discutir el mejoramiento de tus condiciones de vida? ¿Cómo podemos mejorar, cómo podemos, presidente, aprobar un proyecto de ley de presupuesto cuando en realidad le estamos diciendo al país que la única oportunidad de trabajo directo eventual a través de Trabaja Perú va a tener 50 millones menos? ¿Cómo podemos aprobar, presidente, un proyecto de presupuesto cuando le estamos diciendo al Ministerio de Agricultura: no puedes tener mejores condiciones para invertir en el mejoramiento de la soberanía alimentaria a través de cerrar brechas de riego? ¿Cómo podemos aprobar un proyecto de ley que le estamos diciendo a Vivienda, presidente, que tú tienes que cerrarme la brecha de agua y saneamiento para reducir la anemia y la desnutrición crónica infantil con 1,5 millones menos de presupuesto? ¿O no permitiéndote, presidente, que los 700 millones transferidos irresponsablemente por Reconstrucción con Cambio de una forma tardía no se puedan recuperar al siguiente año? ¿Cómo aprobar un presupuesto, presidente, cuando nos quieren hacer creer que la educación es lo más importante, que lo más fundamental es la educación y que vamos a mejorar el trabajo de los maestros? Cuando les estamos diciendo a los niños y a las niñas: yo me voy a encargar para que tu maestro, tu auxiliar, tu personal administrativo no esté en la escuela, esté en las calles reclamándome el mejoramiento de mis condiciones de vida. ¿Cómo podemos, presidente, aprobar un proyecto de ley cuando el ministro de Educación se asusta de que el gasto corriente puede incrementarse, cuando en realidad el gasto corriente hacia arriba en educación significa más maestros en las escuelas? Por eso, presidente, quiero sugerir el cambio de algunas modificatorias, por ejemplo, en el artículo 35. Artículo 35, 35.1, inciso A, donde señale que esta remuneración íntegra mensual de la carrera pública magisterial en el marco de la ley, y así como de los docentes contratados, auxiliares de educación y personal administrativo de educación en el marco de la ley 3328, ley que establece medidas en materia educativa para dictar el incremento salarial, presidente, de estos trabajadores. Y que ésta se haga en 2 partidas, pero que se haga en enero y en marzo. Los maestros, presidente, no estamos contentos con los 200 soles que pretendían darnos en marzo y en diciembre, haciendo caja, pagando el 60% de directores encargados y no de directores titulares, entre otras estrategias. Presidente, ¿cómo podemos aprobar un proyecto de ley cuando le decimos a los administrativos de educación, estando con más de 10 años contratado, con sueldos irrisorios, no te puedo nombrar? Presidente, por eso quiero proponer una disposición complementaria que hable del nombramiento del personal administrativo del sector de educación que tenga por lo menos 5 años de contratación. ¿Cómo podemos aprobar, señores ministros, colegas, un proyecto de presupuesto de ley cuando le estamos diciendo al sector de educación que dieron su vida por nosotros, que nos educamos, que somos la mayoría proveniente de escuela pública, y le estamos diciendo: tu deuda social no te la voy a pagar, quiero verte morir? Porque eso es lo que estamos haciendo, presidente. El año pasado se ha presupuestado 200 millones solo después de la huelga, la negociación y por el compromiso de este Congreso. Pero esos 200 millones, colegas, significaba el 6% de toda la deuda social magisterial en sentencia en cosa juzgada. Y si imaginamos toda la deuda, presidente, es el 3% de la deuda magisterial. De esa forma necesitamos 35 años para que se le pague la deuda a los maestros y maestras que se les debe. ¿Cómo podemos aprobar un proyecto
de presupuesto tan inhumano. Por eso, presidente, sugiero la 12ª disposición complementaria que tenga que cambiar en el siguiente sentido. En el punto 4, señor presidente, de presupuesto, los pliegos que se asignen con recursos en virtud del decreto supremo, etcétera, en el punto final debe decir, asimismo, deben reportar los pagos realizados de acuerdo al artículo 3 de la ley 30137 y las modificaciones de acuerdo a la ley 3841, proyecto de ley que se aprobó acá con autoría. Para que concluya, por favor. Con autoría personal de la congresista Takayama, que privilegia la atención de deuda social al adulto mayor y a las personas con enfermedades terminales. Asimismo, presidente, en el punto 6 sugiero, presidente, que la parte final señale que con cargo a los saldos presupuestales del sector educación, el presupuesto para el pago de la deuda social debe ser por la suma de 500 millones de soles, porque no podemos estar pagando de 3 en 3%, presidente, la deuda social. Para que concluya, por favor. Permítame 2 cosas adicionales solamente para dar lectura, presidente. Añadir una propuesta de artículo al organismo técnico de la SUNAT, de la OTAS, para autorizar que la OTAS pueda usar los recursos para financiar la continuidad de los servicios de saneamiento en Tumbes. Asimismo, presidente, quiero solicitar que se adjunte en el articulado final del artículo 16 para que las transferencias que hagan los gobiernos regionales en el artículo 16.1 autorícese en el presente año fiscal la realización de manera excepcional transferencias, las que realicen los gobiernos locales, provinciales, a favor de las sociedades de beneficencia cuyas funciones y competencias han sido transferidos por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Colegas, aprobemos un presupuesto con rostro humano. Aprobemos un presupuesto que realmente y legítimamente valore la educación en nuestro país, presidente. Muchas gracias. Gracias, congresista. En el marco del Día de la Amistad Perú-Israel se encuentra en la galería del hemiciclo de sesiones el embajador Asaf Ichilevich, acompañado de la congresista Beteta Rubín, presidenta de la Liga Parlamentaria Perú-Israel, y de los congresistas Barta Barriga, Nanculí Gómez y Lizana Santos. Tiene la palabra el congresista Miguel Román. Muchas gracias, señor presidente. Un saludo al primer ministro y a todos los ministros que desde ayer nos están acompañando. Resulta incómodo y hasta penoso, señor presidente, tener que referirnos todos los años al perjuicio que entraña el artículo 6 del presupuesto de la República para los trabajadores del sector público, pese al pronunciamiento del Tribunal Constitucional y a la evidente necesidad de reajustar e incrementar las remuneraciones. Hasta hoy el Poder Ejecutivo elude su responsabilidad de encontrar una solución sin afectar el equilibrio fiscal y recurre al facilismo de simplemente prohibir el incremento de remuneraciones. Y lo único que se ha hecho es exceptuar a algunas instituciones privilegiadas de esta prohibición. En realidad, presidente, nosotros consideramos que debiera de una vez por todas eliminarse ese artículo, y en todo caso creemos también que con mayor razón debería exceptuarse de esta prohibición a los gobiernos locales. Los gobiernos locales, las municipalidades, tienen autonomía económica y los incrementos de remuneraciones que ellos aprueban lo hacen con cargo a sus recursos propios y no afectan en nada al Tesoro Público. No le piden un sol al Tesoro Público para poder solventar esos incrementos. Por eso es que proponemos
que, al igual como en el artículo 25 y en el 35 de este proyecto de ley del 2019, se está exonerando de esta prohibición tanto al Ministerio de Salud como al Ministerio de Educación, de esa misma manera se pueda exceptuar a los gobiernos locales, y así vamos a evitar, señor presidente, señor presidente, que nuestros alcaldes tengan que estar continuamente siendo denunciados por la Contraloría y verlos permanentemente frente a los tribunales. Me pide una interrupción el congresista Paza, si usted tiene a bien, señor presidente. Tiene la interrupción, congresista Paza. Sí, gracias. Para que se adhiera al presupuesto de la República. Autoriza hacer por excepción el pliego 513, Universidad Nacional de San Agustín, para poder efectuar modificaciones presupuestales en el nivel institucional hasta por la suma de 6.631.000 soles, con cargo a los saldos disponibles en la fuente de financiamiento, recursos ordinarios del presupuesto 2018 y sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público para el pago de devengados correspondientes al periodo 2012, diciembre del 2000. Autoriza hacia el Ministerio de Economía y Finanzas transferir directamente al Seguro Social de Salud el presupuesto destinado al pago por concepto de aportaciones del Seguro Social de Salud de la planilla de remuneraciones que corresponden a los gobiernos regionales y sus unidades ejecutorias y a los gobiernos locales mediante decreto supremo refrendado por el Ministerio de Economía y Finanzas. Gracias, señor. Para que continúe, congresista Román. Y ni qué decir, señor presidente, estimados congresistas, del tema de los aguinaldos de Navidad, de fiestas patrias, de la bonificación de escolaridad, que se mantienen en 300 y 400 soles respectivamente desde hace más de 10 años, sin que haya por parte del gobierno ninguna preocupación en desarrollar algún estudio para la actualización de esos montos, teniendo en cuenta que el costo de vida se ha incrementado. Señor presidente, por su intermedio me dirijo también al ministro de Trabajo, al Premier, para decirle que los trabajadores del sector público están siendo de alguna manera discriminados en el tema del pago de las horas extras. El artículo 8 de este proyecto también prohíbe el pago de las horas extras y consideramos que eso no está bien, señor presidente. Debemos, sin duda alguna, ponernos del lado del trabajador, apoyando al trabajador, porque él con su mano de obra está contribuyendo al crecimiento de la nación. Yo no dudo ni por un momento de las buenas intenciones del gobierno, pero dice la sabiduría popular que el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. Démosle, y de una vez por todas, señor ministro de Agricultura, señor Premier, por su intermedio, estimado presidente, una solución definitiva al tema de la represa de Paltuture. No permitamos que los pueblos de la provincia de Islay continúen en esta larga espera, casi una eterna agonía. El destino ha puesto al señor Vizcarra en la presidencia y él más que nadie conoce a profundidad este proyecto. Se da las condiciones por eso para que el gobierno tome de una vez por todas una firme decisión y ponga manos a la obra, porque eso es lo que reclama la provincia de Islay. Sigamos, señor presidente, apoyando el proyecto ARMA en la provincia de Condesuyos. Se ha hecho un esfuerzo. Para que concluya, por favor. Muchas gracias. Se ha hecho un esfuerzo este año, tanto del Ejecutivo como del Gobierno Regional de Arequipa, de dar 20 millones para iniciar esta obra, pero estamos hablando de un proyecto que tiene un costo de 368 millones y por eso es que solicitamos se asignen mayores recursos que garanticen la continuidad de esta importante obra.
Mediante resolución ministerial del 2016, el Ministerio de Vivienda le dio prioridad al proyecto de ampliación, renovación del sistema de agua. Para que concluya, por favor. Provincia de Islay, un proyecto que tiene un costo de 671 millones de soles. Le pedimos al ministro de Vivienda que haga todos los esfuerzos y todas las gestiones para que se le pueda asignar el próximo año presupuesto a este gran proyecto, teniendo en cuenta además que es una obra en la cual se ha suscrito un convenio entre todos los niveles de gobierno, tanto nacional, regional y las municipalidades. Congresista, para que concluya, por favor. Presidente, queríamos aunarnos a la propuesta del pedido del congresista Paza en el sentido de que se pueda autorizar a la Universidad de San Agustín disponer de sus saldos de recursos ordinarios para el pago de algunos incentivos laborales a los trabajadores administrativos. Son más de 1.100 trabajadores y hay una deuda que tiene de más de 6 millones la Universidad San Agustín de Arequipa, y esperemos que realmente se pueda autorizar. Igualmente queremos que se Por favor, 30 segundos finales. Su generosidad, que se reconozca la antigüedad como oficiales de servicio de la Policía del Perú desde la fecha de su ingreso a la institución al personal comprendido en las resoluciones ministeriales 414, 628 y 769. Eso les va a permitir, señor presidente, que puedan también estar en situación de poder postular al subsiguiente grado inmediato superior a partir del proceso de ascensos de oficiales del 2019. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Lucho Yica. Gracias, presidente. Me envío una introducción al colega Mantilla. ¿Tiene la interrupción, congresista Mantilla? Gracias, presidente. Quiero que se inserte una disposición, no disposición, sino se adicione un numeral en el artículo 16.1 de la ley de presupuesto, el siguiente contenido. Dice: las transferencias que realicen entre entidades públicas durante el año 2019, que se adicione las que realicen la Autoridad Portuaria Nacional a los gobiernos regionales a favor de las autoridades portuarias regionales en el marco de lo dispuesto por el literal A del artículo 30 de la ley 27943, ley del Sistema Portuario Nacional. ¿Qué sucede, señor presidente? En la ley de presupuesto del año 2017 y 2018 se ha considerado que la APN transfiera fondos a las autoridades portuarias regionales, pero ahora de repente por un descuido se ha omitido esa autorización, de tal manera de que si no se autoriza, las autoridades portuarias regionales se van a quedar sin presupuesto. Muchas gracias. Puede continuar, congresista Yica. Gracias, presidente.